Bienvenidos, tripulación, a una nueva experiencia a bordo del Resaca. Para los que os incorporáis nuevos al canal, sabed que viajo a bordo de un viejo barco de vela por el Mediterráneo. Me encuentro en estos momentos, salí desde Guipúzcoa y a continuación vamos a visitar la fortaleza de la Mola, fortaleza de Isabel II en Mahón. Pero antes de hacer la visita, y ya que estamos en un barco, vamos a comentar lo que le ha sucedido a nuestro amigo Ángel cuando ha llegado a su barco. Se ha tomado unos días de descanso debido a la climatología y, bueno, ya le habían advertido en casa porque alguien llegó a su barco a revisarlo y se encontró que había un par de dedos por encima del plan. El plan es el suelo del barco. Así que, ¿cómo entró ese agua? Bueno, pues resulta que ha tenido invitados roedores, una rata que se dedicaba a hacer pesas y flexiones, y aquí la tenéis en pleno ejercicio. Y la muy desgraciada pues se ha aficionado a comer mangueras, y concretamente de todas las mangueras que hay en el barco, que hay un huevo, pues ha elegido una de las más conflictivas, la de refrigeración del motor. La manguera que va del pasacascos entra agua salada y va al filtro de agua antes de llegar a la bomba del motor, pues resulta que se ha dedicado a mordisquearla y a comérsela. Cuando ha empezado a entrar agua, pues se ve que ha dicho, bueno, que le den por el culo. Entonces, por suerte, llegaron al barco cuando tenía un par de dedos por encima del suelo y, bueno, localizaron la avería, cerraron la válvula de entrada de agua salada y después ya pues repararon la manguera. Bueno, se ve que le ha cogido afición la rata porque se volvió a comer la segunda manguera, pero esta vez ya habían dejado por si acaso el grifo de fondo cerrado, así que solo salió un poquito de agua. Y ya por fin, pues aquí tenéis cómo ha terminado la rata, que es como suelen terminar, o victoriosas, hundiendo el barco, o cayendo en la trampa. Cuando parecía que todo había llegado a buen puerto, valga el símil, pone en marcha la bomba de agua dulce, no sé si de la ducha de bañera o algo así, y empieza a salir agua por todos lados. Bueno, la jodida manguera se había comido todo el tipo de mangueras que eran del mismo material. Se ve que le ha gustado, ya veis, o sea que luego dicen que si, en fin, los peces, que si el plástico, que si el microplástico, que si comemos plástico. Bueno, pues mira, dentro de la dieta de la rata está comer la goma de las mangueras. Pero ya sabéis, ratas, este puede ser vuestro final si os dedicáis a saltar barcos. De todas maneras, una vez más, recordar la vital importancia de dejar los grifos de fondo cerrados cuando dejáis el barco a su suerte y volvéis a casa. No como yo vivo en el barco, pero cuando te vas, cierra los grifos de fondo porque nunca se sabe lo que puede llegar a ocurrir. Bueno, esta entrada de agua tenía que haber sido supuestamente solventada por la bomba de Sentina, pero estas bombas de Sentina de inmersión tipo, bueno, no vamos a decir marcas, pero bueno, Rule, también Marco, TMC, bueno, estas de inversión que llevan un motor Mabuchi 540 o 550, que son pues unos motorcitos de juguete, un poco así como niquelados o una cosa así, pues en cuanto están trabajando un poco de tiempo se acaban quemando. Esta bomba, bueno, le había entrado suciedad de, claro, la rata pues había comido tejidos probablemente y había depositado suciedad en la sentina. Al empezar a chupar la bomba, pues bueno, la bomba se ha obturado y además, por si acaso no se hubiera obturado, el caracol, las paletas centrífugas se habían desintegrado. Y Ángel ha tomado la sabia decisión de comprar una bomba Marco, como la que os dejo en la caja de descripción del vídeo, os dejo un enlace, porque son unas bombas autoaspirantes con un impeller como el del motor diésel, con un motor eléctrico de este pelo, que son capaces de estar trabajando mucho tiempo, que además admiten el bombeo de partículas de hasta 5 milímetros y, por si acaso, yo también le tengo puesto un filtro de cesta a la entrada de la tubería. Luego con una tubería larga, tú puedes ir aspirando el agua por cualquier parte de cualquier sentina que haya quedado agua en el barco. Si el barco no centraliza perfectamente toda el agua en una sola sentina, que esto es algo que normalmente no ocurre. Una forma más de cómo hundir un barco. Y en relación a esto, podéis ver un anterior vídeo de este canal titulado... Joder, se ha acabado la luz, no me jodas. Titulado "Hundir un barco es fácil si sabes cómo". Bueno, es una ligera caminata cuesta arriba, ¿eh?
La Virgen. Como a mí me gusta, sí señor. Reporte lo primero. Aquí primer torreón de presentación. Bueno, esto ya lo habéis visto, que cuando entramos con el barco, pero vamos, todo esto está cubierto con cañones por el otro lado y por esta cara, vamos, que el que pasaba por ahí lo freían, vamos, lo dejaban como un queso gruyère. Le dejaban el culo como un bebedero de patos. Sí, vale, se terminó esto a 1800 y bastante, ¿eh? Claro, yo creo que no sé si era 1865, claro, para empezar, porque estaba Isabel II, que abdicó en Alfonso XIII, si no recuerdo mal, entonces ya era reciente. Y lo que pasó, pues es que este tipo de fortificación que se diseñó cuando todavía había ese tipo de cañones con pedreros y, bueno, cañones de avancarga y tal, pero claro, ya para finales del siglo XIX pues empezaron a aparecer las fuscas gordas, cañones pues con obuses y tal, y claro, al final ya, bueno, bien, pues todo esto está muy bien, pero claro, con la nueva tecnología de cañones como Dios manda, pues ya, bueno, ciertamente similares a los de hoy en día, porque vamos, ya para Primera Guerra Mundial, vamos, te cae un pepinazo de esos encima y olvídate, vamos, que vuelas aquí medio fortificación, o sea. Entonces quedó prácticamente en desuso. De todas maneras, luego los veremos, porque en 1926 España compró, creo que no sé si son 12 o cañones Vickers, que son cañones marinos, vamos, torretas para montar en acorazados o lo que sea, son de 381 milímetros, y aquí montaron un par de ellos, cubriendo un radio de acción de 35 kilómetros. Galerías subterráneas, polvorines, una antigua prisión militar y enormes cañones de artillería. Así es la fortaleza de Isabel II, conocida como La Mola, una de las mayores fortalezas europeas construidas en el siglo XIX y uno de los mejores ejemplos de arquitectura militar de Menorca. Como tantas otras veces a lo largo de la historia, la ubicación estratégica del puerto de Mahó fue clave en el devenir de los acontecimientos que propiciaron su construcción. En el siglo XIX, Menorca apenas contaba con recintos de defensa costera, pero las crecientes tensiones internacionales en el Mediterráneo entre Francia e Inglaterra obligaron a España a fortificar de nuevo la isla. Situada justo a la entrada del puerto, La Mola fue construida a partir de 1850, incorporando las más avanzadas teorías defensivas de la época. Su excelente estado de conservación convierte la visita a La Mola en un auténtico viaje al pasado militar de la isla. El recinto cuenta con muchos puntos de interés, comenzando por la majestuosa Puerta de la Reina, una entrada en honor a Isabel II, o la mina, un laberinto subterráneo donde se situaban los polvorines. Durante el recorrido se pueden visitar los ingeniosos sistemas de recogida de agua que tenía la fortaleza, la enorme plaza de armas, donde actualmente se organiza todo tipo de eventos, como los que vamos a ver ahora, o las canteras de las que se extraía manualmente la piedra para construir tanto el frente amurallado como los diferentes edificios militares que se encuentran en su interior. Algunos de los edificios más espectaculares de la fortaleza son el Polvorín de la Reina, restaurado recientemente y en el que se conserva todo el piso original de madera, y la penitenciaría, construida como almacén de víveres y utilizada como prisión militar entre 1948 y 1970. Pero quizá uno de los emblemas de la fortaleza de Isabel II sea la batería Vickers, dos enormes cañones navales fabricados en 1933, capaces de cubrir una distancia de 35 kilómetros, uno de los cuales estuvo operativo durante la Guerra Civil Española. La fortaleza se puede recorrer por cuenta propia o en visita organizada, a pie o en buggy. Además, en ella se organizan espectáculos teatrales, visitas nocturnas e incluso actividades de observación de aves y de estrellas desde la fortaleza para observar esta fortificación desde distintas perspectivas. Y es que, además de su indudable valor histórico, la fortaleza de La Mola ofrece la oportunidad de disfrutar de un entorno natural único. El territorio en el que se encuentra fue declarado Zona Especial para la Protección de Aves. Además, su ubicación en el punto más oriental de Menorca ofrece unas espectaculares vistas del litoral de la isla y el puerto de Mahón. Los valores naturales y paisajísticos del recinto de La Mola ofrecen una visión completa y apasionante de la historia reciente de Menorca. Y bueno, pues
Esto en el año 2024, que es en el que estamos, pues esto debería costar 8 euros. Y bueno, pues si lo piensas, tampoco es demasiado, ¿no? Bueno, es menos que un cubata aquí en el bar, claro, en el barco bastante menos. Va a haber que empezar a destilar algo. Bueno, aquí nos acercamos ya al primer foso y detrás encontraremos la única zona ornamentada de la fortificación, que es la puerta de Isabel II. Todo es de Isabel II. Esto es el foso de Isabel II, las piedras de Isabel II, el puente de Isabel II y la puerta de Isabel II. Pero vamos, que si tenéis duda, también visitaremos el aljibe de Isabel II, el polvorín de Isabel II, ¿no? Siguiente fortificación. Hombre, mira, una higuera, a ver si hay suerte. Están pequeños todavía. Sí, aquí para que te tiroteen también. Ya estamos, aquí nos recibe Fermín y tenemos aquí unos cuantos trabucos, carabina Tercerola del 1895, tenemos aquí un Mauser español del año 93, pues si es español, igual estaba hecho en Plasencia de las Armas. Ya sabéis que ahí en Guipúzcoa hacían y se hacen armas a cascoporro. Fusil de percusión, esto tiene algún año más. Hombre, un sable aquí para ensartar a alguien. Esto nunca viene mal. Pues estos serían las últimas abancarcas, ¿no? Ah, mira, teulera. Bueno, vamos allá, que se nos hace tarde. En otro orden de cosas, ha llegado el momento de agradecer a dos tripulantes amigos del canal que me han invitado a unas cervezas usando el enlace de PayPal que tenéis en la caja de descripción. Muchísimas gracias para Daniel Sabediosque, que ha compartido conmigo 20 eurazos de cerveza, y a José Antonio González, que ha compartido otros 10 eurazos de cerveza. Gasolina imprescindible, combustible premium para este barco llamado Resaca. Esta cerveza va a vuestra salud, amigos. Joder, estas son las mejores cervezas del día. Muchísimas gracias. Sois varios los que me habéis dicho que no encontráis un lugar para invitar a cervezas, así que por falta de información que no sea. Si estáis en un ordenador, el primer texto que aparece debajo del vídeo es la caja de descripción. Pulsáis ahí, se amplía y en la parte inferior tenéis un montón de cervezas donde la primera línea es compartir una cerveza. En el caso de un dispositivo móvil, tanto si es un teléfono como si es una tablet, es prácticamente lo mismo, solo que la caja de descripción está más oculta al haber menos espacio. Entonces tienes que pulsar donde pone al lado de las visualizaciones hace X días y pulsas el I+. Al pulsar sobre I+, se te abre la caja de descripción, pulsas sobre ella y al bajar ya encuentras la zona de enlaces donde están las cervezas por delante y por detrás. Ahí podemos compartir una cerveza. Y para simplificarlo al máximo, en la esquina superior, mientras se reproduce el vídeo, os voy a dejar un enlace que podéis pulsar y os llevará directamente a la barra del bar. Y aquí hay pues un montón de baterías. Si os dais cuenta, bueno, que apuntan. Pues a todos los que entran, la verdad es que... Pero ahí vamos. La pera marinera de ellas. Ese, por ejemplo, que pasa ahí, mal pelo le correría. Bueno, está fresquito esto. Todo a gusto, joder. Anda, mira, ahí tenemos un trabucazo pepino gordo. Lo estoy viendo. Qué airecito más bueno. Pineras, cantoneras. Aquí tenemos el pozo de agua o para esconder a los muertos.
munición, igual podían subir la munición desde aquí, seguramente, sí, abajo tendrían... Exactamente, el arsenal ahí abajo, pero de todas maneras siempre puedes tirar a alguien por aquí, por el hueco. Y entonces por aquí subes las bombas, vienes para aquí, porque aquí tienes un montón de chiringuitos donde tener los cañones, ya veis que están las guías aquí con su curva para apuntar, y si nos venimos por aquí, porque debajo está el arsenal, el polvorín, y aquí tenemos los agujeritos de respiración del propio polvorín que está debajo. ¿Parece? Otro agujero gordo. De todas maneras, si acaso tienes alguna duda en algún momento, siempre puedes tirar a alguien por aquí, por el agujero para abajo. Bomba, centrífuga, manual, Lincoln, pues yo diría que es una bomba o una máquina de vapor, ¿no? Digo, ¿o qué os parece a vosotros? De gas. ¿Qué gas? Gas de hulla. Motor de gas de hulla Ruston. En la primera fábrica de gas. Ah, amigo. Más de bla 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 bla. Gas bajo poder calorífico. Bueno, aquí tenemos el pistón, cigüeñal, volante de inercia y quizás joder, fijaos, el cigüeñal al aire, bueno, con cubierto por esto y a correr. Y alguna de estas, esta guay, seguramente iría una banda de cuero para mover el alternador, para hacer la electricidad. Apuntando al enemigo, bueno, hostia. Aquí tenemos un 105 milímetros. Un poquito roído el pobre, paso del tiempo, este ya es mejor que no lo probéis. Si pensáis tirar un pepinazo, no eligéis este. Aquí tenemos propaganda de Firestone. Y esto creo que es un 120 milímetros, ya veis, con el amortiguador, bueno, muelle. Yo supongo que tendrá algo de gas por algún sitio, porque tiene que tenerlo. 105, 55 milímetros, pulgadas. ¡Ay, si lo pone aquí, joder! Obús de 155 milímetros. Bueno, pues esto es un trayazo gordo ya, ¿eh? Esto el culo te lo deja bonito. Y el cassette no lo pone. Qué bonito. Uy, anda, esto tiene aquí una espita para gas. Joder, ¿eh? Y esto abre y cierra y todo, ¿eh? Joder, qué ventaja tenemos hoy. Una carretilla para regalar a los niños y que aprendan a llevar obuses. Mira, por aquí también seguramente que subirían. Mira, tienen ahí la argolla para el polipasto, para subir los pedrolos y la pólvora. Vistas más bonitas del mar marino, mar Mediterráneo, mar Balear y como siempre un montón de putos aviones. No falla. Para visitar esta fortificativa. Aquí tenemos el mirador Clot, que está clotado, de cerrado. Bueno, no lo han hecho difícil, hemos pasado por el punto 1, el 2 y ahora el 3 por aquí para abajo. Oye, qué bonito este mirador. Hospital y cementerio ruso de la Mola. Guerra entre Rusia y Turquía. O sea, los rusos se han llevado mal con todo el puto mundo, ¿no? La zarina Catalina la Grande. Pues la verdad es que no sé, parece que tira esto para el fondo, pero no veo nada porque me he quedado cegado de mirar fuera con la luz solar. Bueno, aquí tenemos el comienzo, el hijo de Aníbal Barca, en esta galería. 203 a.C., parece ser que el fuerte todavía no estaba construido en esa época. No, virgen, macho, este tío vivió hace tiempo ya, ¿eh? Que, bueno, yo cuando haya palmado, habrá alguien que todavía vea estos vídeos. Me parece a mí mucho tiempo, ¿no? Andrea Doria, anda, este era marino o almirante, sí. Es genovés.
Bueno, como veis, un montón de habitaciones distintas para que si explota una, pues intentar que no exploten todas las demás por simpatía. Va a echarle un vistazo aquí, ¿eh? Porque como no será muy lejos esto es la defensa interior de la Puerta de la Reina. Así que aquí los fusileros. Luego, por si acaso entran en esta zona, pues hay otros dejen el castillo de la gente. Vamos a la fresca. Qué poca gente, ¿no, tío? No hay ni Dios, tío, esto es un desastre. Aquí no puedes escapar sin que te disparen por algún lado. Pues cada uno tiene para disparar justo, vamos, al que está ahí. Voy a decir que aquí hace falta contratar un montón de gente para disparar, ¿eh? Coño, calderas, depósitos, 5.560 litros. Bueno, está mal. Sin salida, nos la han colado. El cañón tenía ruedas. Ah, pero este sería de esos... Bueno, aquí dentro sería de los que tiran metralla casco porro. Chulo, ¿eh? Mucha piedra por aquí, la verdad. Y unas cuantas escaleras. Bueno. El sitio es grande. Ya, podemos hacer autostop. ¡Ay, mira qué bien! Nos están preparando aquí un picoteo, un guateque. No, pero no os volváis locos, solo somos dos. Bueno, no. Pues todavía están preparándonos el tinglado, luego venimos aquí a hincar el diente. Isabel, Sicilias, Alfonso XII, uy, 13. Coño, no hay más. Oye, aquí solo hay Borbones. ¿Y los Austrias? ¿Dónde están los Austrias? Bueno, los últimos Austrias ya se lo cargaron, tío. Eso de follar entre ellos, pues acaba pasando factura. Una limoche. Mirad qué pájaro más horrendo. Tiene el pescuezo como rojo. Ah, esto son pozas de decantación, pozos de decantación para decantar el agua de lluvia y las mierdas para que vaya pasando de uno a otro y se decante la porquería. Llegamos a los puntos de interés 9, 10 y 11 que nos han aconsejado con mucha intensidad. ¿Esto qué? ¿La bañera? Para cagar. Ah, igual aquí tenían unos gorrinos. Pues también esta gente comería, ¿no? Por aquí le echas el tornajo, le echas de comer y ahí le echas de beber. Vamos a visitar una zona sin salida. ¿Y qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos agujeros para disparar. Si pensabais que eran pocos... cago en la puta de oros. Es todo el foso, para barrer el foso aquí de alto en bajo. Es la cosa de 1,5 kilómetros que he dicho, ¿no? Aquí los canteros, pues en la época en que construyeron esto, si tú te dedicabas a ser cantero, pues yo creo que tenías el trabajo más bien así como garantizado, ¿no? Porque picapedrero premium. Maestro picapedrero, ¿no? Maestro cantero, ¿cómo se llamaba aquello? Dios, corta. Ah, mira, aspillerada. La 11. Sí, pues la 10. Esta es cortita, ¿no? La 11 deberíamos salir por en las manos, ¿eh? Foso del entrante y su reducto. Como veis, está bien porque tiene los códigos QR. Pues está bien, ¿no? Es como barato, ¿no? Y modificable, que tenga... Bueno, tiene mucha modificable, pero que tenga los códigos QR. Y si entramos a alojamientos nuevos, encontramos más hueco para poner escopetas por aquí. Bueno, comenzamos a visitar la galería aspillerada.
Y creo que hay tropecientos arcos aquí. Con sus ventilaciones en el techo. Vete a saber, igual es por si piensan que dicen, bueno, pues ha entrado el enemigo aquí. Bueno, pues les tiramos gas venenoso por encima, para que se jodan. Pues sí, en efecto, está guapísimo, es como interminable, es como 1,5 kilómetros, yo que sé, 1 kilómetro, un huevo de... bóvedas de estas, una detrás de otra, y por supuesto un sitio para poner escopetas, aquí en babor. Pero, joder, es interminable, ¿eh? ¡Qué guapo! Bueno, la hostia, está hasta el fondo, ¿eh? Se pierde la vista aquí de todos los arcos. ¿Qué os digo yo? Que esta gente que se hacen el Empire Star competición corriendo, subiendo escaleras. Por el primer piso corriendo ya me ha pegado el puto infarto, vamos. Bueno, después de subir estas escaleras, la verdad es que nos hemos echado un trago de agua y yo creo que sería un buen momento de pediros, por favor, que os suscribáis al canal, le deis un like y compartáis este vídeo tan particular que estáis viendo. Muchas gracias. Yo, bueno, os voy a decir, no sé si es que está todo el mundo comiendo caldereta de langosta, pero el sitio este es enorme y ya estamos el 29 de junio, esa pareja con los niños y nosotros. No hay nadie más en todo el complejo. Y sinceramente, bueno, pues hay más cosas para ver en Mahón, pero no es que haya 37 cosas para ver en Mahón. Yo creo que hoy, 29 de junio, bueno, esto tenía que estar, no te iba a reventar, pero tenía que haber bastante mogollón de gente. Y esto está tieso. Yo creo que al final van a conseguir cargarse el turismo. No todas estas noticias de turismo masivo, estamos hasta los huevos de los turistas no nos molan. Bueno, pues al final parecerá que no, pero yo me imagino que la BBC y en Alemania, en Francia, joder, pues abrirán telediarios con estas manifestaciones de los españoles están hasta los huevos de que vayamos allí de vacaciones porque dicen que somos demasiados. Pues hombre, alguno de estos ya se les habrá pensado por la cabeza y dirán, oye, pues ¿sabes qué te digo? Pues que si no me siento bienvenido, pues me voy a Croacia, me voy a Grecia, me voy a otro sitio. Tarde o temprano estas cosas deberían pasar por su propio puto peso. Pues tenemos una caminata cojonuda. Así que con ganas que nos vamos a ganar el arroz que vamos a hacer esta noche. Arroz de salchicha, me parece. ¿Salchichas con arroz o arroz con salchichas? También podríamos hacer salchichas encebolladas. Bueno, con arroz ya sabéis que cunden más. Podríamos hacer salchichas encebolladas con arroz, para que os deis cuenta, ¿eh? Esto sí, se nota que en su momento igual lo ha hecho el ejército, porque estos bancos, no os preocupéis, que no van a tener que cambiarlos cada cierto tiempo, cada poco. Hormigón, a tomar por culo. Pues aquí en esta bifurcación tenéis para ir a ver el aljibe de la Reina. Y ahora nos vamos a ver los cañones de la Reina. ¡El escudo de España! Joder, pues como este edificio se ha derruido, pues porque las vigas son de madera. Y como anda poco aire en esta isla... Coño, es el trullo, tú. Absolutamente nadie. Hacía tiempo que no hacía turismo en un lugar tan desangelado. Descarado, ya no quedan ni gaviotas aquí, la hostia. Menos mal que voy preparado con este sombrero sahariano. Y llegamos al área de los cañones Vickers. Y en relación a los cañones vamos a hablar brevemente sobre la historia artillera de la fortificación. El artillado de la Mola se realizó paralelamente a su fortificación, en un momento de evolución tecnológica en el armamento y sus métodos de fabricación que implicaría a toda Europa. Los primeros cañones que se utilizaron fueron cañones de bronce lisos de 15 y 21 centímetros de avancarga de escaso alcance y con velocidades iniciales de sus proyectiles inadecuadas para perforar las planchas de blindaje de los buques de guerra, por lo que se emplearon con profusión los obuses, que, con sus trayectorias curvas, alcanzaban las cubiertas sin blindaje de los barcos.
se empleó el obús de hierro liso de 15 centímetros. Ya entonces se empezó a rayar el ánima de los cañones de costa de tiro rasante y muy pronto también la de los obuses. Esto, junto con la aparición de las pólvoras progresivas, obligó a alargar los tubos para aprovechar el mayor impulso y conseguir mayor velocidad inicial y, en consecuencia, mayor capacidad de perforación, alcance y precisión. En 1880, en La Mola, se emplearon obuses de hierro rayado y zunchado, aún de avancarga, con marcos altos o bajos según fuesen instalados a barbeta o en casamatas. En estos años surgió la disputa sobre si los grandes cañones de costa debían cargarse por la boca o por la culata, mediante un cierre que obturase el tubo por su parte posterior en vez de introduciendo el proyectil. En 1885 llegaron a La Mola 4 cañones Krups que desembarcaron en el muelle de La Mola, 2 del calibre 30,5 y los otros 2 de 26 centímetros. Poco después desembarcaría en La Mola una serie de cañones de hierro, rayados y zunchados, CHR y S de 24 centímetros, construidos en la fábrica de armas de Trubia por el capitán Ordóñez. A partir de 1896 hubo la necesidad de una nueva artillería de costa, fabricada de acero que permitiese aumentar el efecto balístico. La Comisión de Artillería formuló un plan que comprendería cañones de distintos calibres. Finalmente, solo se fabricó el cañón de 15 centímetros, conocido como Muniz Argüelles. Después de la Primera Guerra Mundial, los efectos tecnológicos permitieron de nuevo aumentar los calibres y las escuadras mundiales se apresuraron a construir acorazados dotados de grandes cañones de grueso calibre. Así es como se instalaron los cañones Vickers de 381 milímetros, que permitían perforar chapas de acero de 36 centímetros de grosor a distancias de 23 kilómetros. Inmediatamente la defensa de costa adoptó estos calibres para poder combatir con los grandes buques de guerra a las mismas distancias y con mayor eficacia por sus asentamientos situados en puntos elevados de la costa. En La Mola, entre 1932 y 1936, se instalaron una batería Vickers de 4 cañones de 15,24 centímetros en el Esperó y algo más al sur, en la cota máxima de La Mola, una batería de 2 cañones Vickers de 38,1 centímetros. Estos cañones que estamos viendo, los cañones de costa Vickers Armstrong 381-45 Mark B, fueron construidos en Inglaterra en la fábrica de Barrow, en Furness, y originalmente diseñados para equipar con 8 unidades al acorazado brasileño Riachuelo, ordenado durante la carrera armamentística naval sudamericana, pero que finalmente fue cancelado en 1914. Entre los años 1929 y 1935, España, durante la dictadura de Primo de Rivera, adquirió nada menos que 18 unidades de este cañón para ser utilizado como artillería de costa. No se fabricaron más unidades de este modelo, que fueron todas adquiridas por España y constituyeron la artillería más poderosa utilizada por España a lo largo de su historia. Como referencia, los acorazados de la clase España contaban con cañones Vickers de 305-50 milímetros. El diseño de estos cañones de 15 pulgadas Mark B, el 381-45, era muy similar al que equipaban los grandes acorazados y cruceros de batalla británicos, como los de la clase Queen Elizabeth, Royal Sovereign, Repulse y Hood, que montaban el famoso 15 pulgadas Mark I, el cual contaba con 381/42, es decir, se diferenciaban básicamente en la longitud del tubo, que en los acorazados británicos era de 42 veces el calibre y en los cañones españoles era de 45 veces el calibre, por lo tanto más longitud de tubo y en teoría más alcance. Su distribución por orden de artillado fue la siguiente. En la base naval del Ferrol se instalaron 8 unidades, en la base naval de Cartagena se instalaron 4 unidades y en la base naval de Mahón se instalaron 6 unidades, de las cuales 2 unidades fueron instaladas en la fortaleza de La Mola, conservadas hoy en día fuera de servicio. Otras 2 unidades en batería de Favaritz, desartillada entre 1942 y 1943, y 2 unidades más de batería de Yucalari Alayor, conservadas y fuera de servicio. La estación telemétrica principal está constituida por el telémetro, inclinómetro, sextante binocular, determinador de rumbos y timbre avisador de alto el fuego. Un telémetro es un instrumento que permite medir la distancia a un objetivo lejano, siempre que sea posible visualizarlo.
Todos ellos realizan la medición de un ángulo para resolver un triángulo de los que se conocen los ángulos y uno de los lados, llamado base, siendo la distancia que se busca otro de los lados. En una primera clasificación nos encontramos con dos clases de telémetros, los de coincidencia, que utilizaron preferentemente los ingleses, y los estereoscópicos, usados por los alemanes. Pues sí, de pinazos gordos, 381 milímetros es un buen zambazo, ¿eh? Preparación de la carga. Oyes, ¿y aquí no pone hasta qué año estuvieron disparando este cimborrio? Teja basculante en vertical con el proyectil en su interior. Carga preparada. Blancas de los atacadores y atacador del proyectil. Al cañón a 13 grados se ataca hidráulicamente el proyectil. Hostia, pero esto es... Hostia, Unión Española de Explosivos, Galdácano, año 88. Hostia, o sea que en el año 88 esto todavía rulaba. Pues cerca de eso hice yo la mili. Aquí hubo un fallo. Anda. En memoria de los fallecidos en el accidente de la batería Yucalari el 26 de junio de 1953. Vuestros compañeros no se olvidan. Me cago en Dios, pero ¿cuántos murieron aquí? Hostia, o sea, esto, pero que aquí estalló algo y todos estos se fueron al garete. Hostia, cascó un montón de gente de golpe, ¿eh? Oye, José era el nombre de moda, si os dais cuenta. Josés, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vicente, bien, este es porque es de Valencia. Bueno, otro José. Juanes, mira, solo hay un Juan. Gavino, Severino. Bueno, Severino, hay dos Severinos. Hostia, Sigfrido, colega. Pues aquí hemos estado un rato charlando en esta cantina sobre nuestras historias de la puta mili, cómo nos arrestaron, cómo fuimos librando y joder, nos hemos sentido aquí como que hemos recuperado, como que hemos rejuvenecido 20 años aquí o 30, ya 30 más que 20. Muy bien, muy bien. Desde luego el dinero no sé dónde se desviará en el ejército, pero desde luego lo que se construye bien y barato. Eso hay que reconocerlo en el ejército. Y lo que me refiero es al partido que se le saca a gastarse 1.000 euros. Es decir, coger 1.000 euros y hacer algo decentemente hecho y que va a durar en el tiempo. Eso es a lo que me refiero. No coger aquí y empezar a poner ornamentos de mierda. ¿Veis? Pues un puto murete que está hecho con 4 calas y que aquí lleva, bueno, se ha torcido un poco ya, pero esto tiene más años que Carrampón. Todos los edificios están bien, bueno, se ha cuarteado un pelín ahí, pero es que si los veis son edificios que esto tiene más años que la lepra y que está de puta madre. Un gasto mínimo. Con tu pocito, el agua de los baños... Anda, pues hay agua de verdad. El agua de los baños no es potable, pero había hasta jabón y todo. Y he aprovechado para lavarme las manos y la cara con los recursos del Estado. Jabón público. Con los recursos del Estado y gracias a vuestra inestimable contribución. Mira. Testudo Hermani, la tortuga mediterránea. La verdad es que es una pena que se les haya ido el tejado a tomar por el culo, ¿eh? Hostia, aquello... Ah, es un faro. Ah, debe ser la isla del aire allá al fondo. Cernícalo vulgar. Pues yo no lo veo tan vulgar. Lo veo elegante. Qué lástima de no enganchar una higuera por aquí. Ay, calla, que todavía es pronto, joder. No me acuerdo cuándo salen los higos. Pero desde luego parece ser que a principios de julio, finales de junio, ¿no? ¡Ole, ole, ole! ¡Una chumbera! ¡Ah, qué majos! Bueno, esta... Joder, que me pincho con un puto espinazo. Bueno, esta directamente no tiene absolutamente nada. ¿Es que esto es una higuera a borde o algo así o qué? No me jodas. ¡Todo por la patria! ¡Todo por la patria! Sniff, sniff, todo por la patria. Ay, cómo están los higos. Qué pena, cago en la puta. Igual hay que volver, Joder, a ver si engancho cuando llegue la época de los higos. Por ahí, por donde esté, por Italia, sabe Dios dónde. A ver si engancho unas higueritas para palear unos higos buenos. Lo ideal sería llevarte un puñado gordo, extenderlos, ponerlos con un poquito de harina y hacer higos secos. Bueno, eso es maravilla maravillosa, ¿no? Barato, sobre todo, claro, quiero decir, partimos de la base de que los estamos pensando en robar, ¿no? Si estáis en plan perro,
pues podéis alquilar unos cochecitos eléctricos de estos. Creo que valen... La media hora es cara, creo que son 30 euros o no me acuerdo, pero bueno, no sé. Y la hora son 50 euros. Y 2 horas, pues no sé decir. Pero lo pone por ahí, luego os lo cuento. Qué vistas más guapas de la Muela, ¿eh? Bueno, vamos a hacer aquí un vuelito de dron, como Dios manda. Al final les hemos hecho hueco y hemos llamado a unos amigos para que vengan a cenar a las mesitas esas que nos estaban preparando.